Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios: con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a su descendencia para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. El Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 5, versículo del 31 al 47, en este día jueves. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo la gloria de hombres.
Además lo conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan la gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único de Dios? No piensen que yo soy, no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan nos lleva ya a profundizar la cuaresma. Estamos en el capítulo 5, precisamente cuando hemos iniciado esta semana un camino de estar más unidos a la palabra conversión. Entonces la palabra conversión es estar convencido de Jesucristo. Y cuando uno se convence de Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, entonces vamos a entender este lenguaje que ya San Juan, en ese espíritu de fe, invita a profundizar más allá de la emoción del milagro, más allá de la emotividad de las cosas externas que muchas veces en parábolas pues los otros evangelistas van a retomar. San Juan quiere hacernos tomar conciencia de una espiritualidad cristiana que nos compromete desde la profundidad de nuestro ser de creyentes. Entonces la conversión no va a estar sujeta simplemente a ver prodigios externos. San Juan nos quiere llevar a una conversión desde el Espíritu mismo, que nuestra experiencia de salvados sea una experiencia también mística de cristianos, que nuestra experiencia de creyentes vaya más allá simplemente del humano, es decir, de las cosas que uno a veces primariamente necesita. Recuerden las tentaciones. ¿Cuál es la primera tentación? El hambre. La primera situación primaria es cómo lleno mi estómago. Entonces San Juan no está preocupado por el estómago, está más allá. Segunda situación primaria, la codicia. Entonces cuando el ser humano está en lo primario, ¿qué es lo que quiere? Tener, poseer y ante todo acumular, como le pasa a la sociedad de hoy. Y tercera tentación que es muy primaria, es creer que no necesita de lo espiritual. Entonces está por encima de sí mismo su ego. San Juan va a ser de este capítulo, en el capítulo 5, como lo vamos a ver en el capítulo 17 después, es una transformación. Entonces la conversión no es simplemente decir aleluya, mi vida cambió. Hay una transformación de mi ser interior. Creo que allí es donde nosotros estamos en un punto muy importante, porque cuando hay transformación de mi ser interior, quiere decir que hay una madurez. Y uno tiene que trabajarle mucho a la madurez espiritual. O sea, que mi transformación esté unida a una madurez para tener criterio, conocimiento, para que todo mi acto racional esté marcado también en esa espiritualidad. Por eso hay una palabra muy importante que el Papa Juan Pablo II en el año 2000, cuando fue el jubileo, quiso recopilar. Lamentablemente no fue muy bien escuchado por muchos, pero el Papa Juan Pablo II dijo la palabra cultura cristiana. La cultura cristiana. ¿Qué es lo que ha aportado el cristianismo a una humanidad que tiene que reconocer también un aspecto de la cultura en todo nivel? No solamente estoy hablando a nivel musical, artístico o en el método de lo que se quiera hablar de la doctrina social, sino una experiencia transformadora que tiene que tener vigencia dentro de la misma cultura. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que hablar, no solamente de los derechos humanos, no solamente de la dignidad, sino también de nuestra realidad como hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos hace distintos en todo este aspecto cultural y en este aspecto social? Entonces allí es donde está la experiencia de vivir una espiritualidad que transforma nuestra vida, pero que también transforma nuestro entorno. La espiritualidad tiene que tener una experiencia de transformación individual, comunitario, pero también cultural. Allí es donde está el proceso de la madurez que nosotros hoy necesitamos asumir. Lamentablemente nos encontramos en un hecho también histórico donde hay un repliegue contra la religión, contra toda experiencia espiritual, se quiere cohibir, se quiere arrinconar
aquello que es un aporte para la humanidad. Pero ese es el sistema político que a veces con ideologías intencionales quieren sacar del contexto lo que nosotros hemos recibido como un proceso histórico. La madurez cristiana también tiene que tener una cultura cristiana. Y somos nosotros protagonistas. Por eso decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Una porque vivimos en la unidad de Cristo. Santa porque en el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Católica porque está en el orbe entero. Y apostólica porque hemos vivido 2023 años en una sucesión permanente que nos garantiza este proceso de transformación de la fe. Entonces la iglesia tiene que ser vigente, no porque el Papa manda, no porque tengamos templos, no porque cultivamos obras de arte. Eso no es pasajero. Tenemos una espiritualidad transformadora. Entonces nuestra experiencia con Cristo tiene que llevarnos a la madurez que nos está invitando el apóstol Juan. Dejemos que en este día 30 de la Cuaresma, nuestro propósito de ser perseverantes y persistentes en la fe tenga también la capacidad de hacernos parte de un proyecto en grande. Y el proyecto es la obra de Dios que se llama la salvación. Entonces la conversión no es emotiva. Aleluya, amén, yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo era... No, es una transformación espiritual. Entonces no todo el mundo va a tener 1000 problemas para decir, ahora sí. Al contrario, en la madurez ojalá tengamos la capacidad de enseñarle a los niños, a los jóvenes, al mayor, todo lo que ha pasado en nuestra historia de la salvación. Entonces no estamos buscando una conversión para salir a gritar que ahora sí el mundo se puede acabar. Cuidado, porque se llama fanatismo. Y el fanatismo va en contra de la transformación espiritual. Entonces tengamos la madurez y la conciencia de lo que significa hoy nuestra responsabilidad espiritual. Que el Señor nos siga iluminando, que la gracia del Espíritu Santo siga guiando a la iglesia y que la gracia del Espíritu nos permita transformarnos para transformar la historia y la cultura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.